Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy me gustaría hablaros sobre los llamados híbridos reptilianos. Sé que mucha gente considera todo esto ciencia ficción, lo considera algo que básicamente le puede producir urticaria, un poco de alergia, porque simplemente no puede comprender cuando estamos hablando de híbridos, cuando estamos hablando de reptilianos. No pueden entender el grado de trascendencia que esto implica y, sobre todo, siempre el instinto de pensar rápidamente que estamos hablando de algo que no existe, que es todo pura ficción. Sin embargo, como yo siempre insisto, hay suficientes registros en textos antiguos que demuestran que efectivamente hubo en el pasado, y hablamos de muchos miles de años, la llegada en este planeta de una serie de razas que podríamos llamar reptilianas y que están reflejadas en esculturas, en grabados, en bajorrelieves, en todas las culturas de este planeta. Y además contamos con textos, no solamente las famosas tablillas sumerias, sino en muchísimas partes del mundo, una y otra vez se habla de lo mismo, de dioses serpiente, de la familia de la serpiente. Dentro de estas razas, que podemos llamar los Anunnaki, los Chitauri en África y en muchas otras partes del mundo, los dragones, yo considero que dentro de una teoría personal que, vamos a decir, he formado a partir de mis años de estudio en todo esto, yo creo que existen dos líneas diferenciadas, muy diferenciadas, dentro de este linaje reptiliano. Y voy a resumirlo de una forma que lo podáis entender. Yo considero que existe una genética que se ha diseminado, porque lo que podríamos decir que tenemos sangre reptil, pues básicamente toda la humanidad tendría un cierto grado de sangre reptiliana. Otra cosa es lo que diferencia realmente una cosa de otra, es el grado, la cantidad. Los genes realmente parece que a través del paso del tiempo y de múltiples generaciones se ha ido diluyendo, pero sigue existiendo en todos nosotros unos ciertos patrones genéticos reptilianos. Lo que me gustaría dejar muy claro desde el principio es que aquí la mayoría de la gente comete el error de pensar que todas estas razas reptil son oscuras, negativas y regresivas. Eso creo que es un error bastante importante. Yo diferenciaría ciertos linajes reptilianos que se caracterizan por su crueldad y por ser altamente perniciosos para el ser humano. O sea, estamos hablando de seres instintivos y con una frialdad absoluta. Vamos a decir, resumiendo para que nos entendamos, razas regresivas extremadamente hostiles y peligrosas. Luego hay un segundo linaje que también es reptiliano, pero parece apuntar hacia un tipo de genética que excluye completamente esa frialdad característica del reptil y parece ser un tipo de genética, vamos a decir que los genes son también algo así como serían los chips de ordenador. Los famosos chips serían algo así como una microtecnología, biológicamente hablando, capaz de, vamos a decir, funcionar como transmisores y receptores. Es decir, estamos hablando de que también los genes tienen una función energética. Dentro de ese concepto, yo estoy convencido de que hay un linaje reptiliano que posee una genética vinculada a la expansión de las facultades innatas que todos los seres humanos poseemos. Es decir, si por un lado tenemos unos genes recesivos, unos genes que, vamos a decir, nos impulsarían al mal, a la psicosis, vamos a decir, absorber las energías del dolor ajeno, nos encontramos con otra línea genética también reptiliana que poseería un tipo de características
más próximas a esa fuente a la que muchos, a falta de un nombre mejor, llamamos Dios. Pero bueno, vamos a llamarlo la fuente. Vamos a considerar que hace eones algún tipo de familia cósmica muy evolucionada llegó a mezclarse con los reptiles, y estos reptiles a su vez fueron portadores de estos genes que, por ejemplo, Anton Parks llama Cadistu. Una genética Cadistu implica una genética más próxima a la fuente, y que ese ser humano que fuese portador de estos genes reptil serían, lógicamente, personas con una mayor capacidad para alcanzar lo que, lógicamente, el hinduismo y el budismo habla como la iluminación. Tener esa capacidad en esos genes de ser transmisores y receptores con la fuente. Es decir, un proceso de ensamblaje con esa fuente de energía mucho más pura, mucho más vinculada a las emociones de amor y de búsqueda de armonía. Entonces, claro, decir o meter en el mismo saco a toda esta familia reptil como algo diabólico, creo que es un error bastante importante. Aclarado eso, ahora voy a especificar las 10 características esenciales que, vamos a decir, serían habituales en los híbridos reptilianos regresivos. Podemos hablar, lógicamente, en nuevos vídeos de ese otro lado más luminoso, pero hoy me voy a centrar en las 10 características en las que podríamos llegar a reconocer en nuestro entorno, en las personas que nosotros conocemos, o incluso en las personas con las que compartimos nuestra vida, porque hay del día en que la sociedad abra los ojos y se dé cuenta de que realmente no todos los seres humanos somos iguales, en el sentido de que están a nuestro alrededor personas que tienen un tipo de genética que les impide sentir dentro de esa moralidad, dentro de esa capacidad de empatizar que la mayoría de humanos tenemos. Hay personas con una frialdad y que son portadores de estos genes regresivos. Hoy voy a centrarme en ese tema para que, vamos a decir, podamos tener un patrón, podamos tener un perfil psicológico de esta clase de individuos que muchas veces son como contenedores. A su vez, al tener estos genes regresivos reptilianos, estas personas, por llamarlas de alguna forma, aunque no tienen, como digo, esa moral humana, ni tampoco tienen valores éticos de ningún tipo, casi podríamos llamarlos contenedores. Es decir, es como que aparte de esa genética y de su propia naturaleza intrínseca totalmente fría, estarían como, vamos a decir, poseídos por entidades reptilianas que a nivel de cuarta dimensión probablemente estarían dominando, subyugando a esa persona. Es un tema muy complejo, pero sí vemos su comportamiento, y este es el siguiente. En primer lugar, estas personas podríamos decir que se mimetizan emocionalmente entre nosotros. Es decir, son capaces de copiar nuestras emociones y sin ningún tipo de necesidad de sentirlas. Ellos no sienten emociones, pero sí adoptan las gestualidades que cabría esperar de una emoción. Es decir, son grandes actores. Y sobre todo te dicen lo que tú esperarías en un ser humano sensible. Potencian esa parte para resultar empáticos sin serlo absolutamente. Por dentro son como robóticos, no sienten nada, ni compasión ni afecto. Solo piensan en sus propias necesidades y en cómo cubrirlas, pasando por encima de todo o de cualquier persona. De hecho, son capaces incluso de provocarse el llanto. Son capaces de llorar voluntariamente. Y esto lo hemos visto en muchos documentales, en muchos vídeos en donde ha habido una serie de asesinos en serie que delante de un tribunal de justicia han sido capaces de presionarse los lagrimales, fijaos lo que os digo, para irritar esta zona de los ojos y llegar a llorar.
para conmover, para engañar. Segunda característica de este tipo de personas: si alguien les cuestiona o les critica, ellos responden con un argumento que sirva para justificarse, pero en el caso de que no tengan ese argumento, permanecen en silencio, no responden. Eso es una característica muy habitual de esta clase de sujetos. Son muy estructurados mentalmente, tienen todo muy clasificado, de tal manera que si ellos no pueden defenderse con un argumento lo suficientemente sólido, van a permanecer en silencio, a la espera de poder conseguir algún tipo de salida para salir airosos de la situación. Tercera característica: son vampiros sexuales. Bien, suena un poco bestia decir así, pero a través del sexo estos seres absorben la energía vital de los seres humanos. Generalmente son personas con ciertas desviaciones, con un cierto grado de perversidad sexual, con prácticas sadomasoquistas, de dominación, de dolor. Normalmente aplicando el dolor a los demás, por supuesto. Cuarta característica: compartimentan a las personas para excluirlas de su vida personal. Es decir, es una estrategia para que no se descubran detalles de su vida íntima, que es lo que hacen cuando nadie los ve. Esto significa que ellos no permiten que las personas que conocen se lleguen a conocer entre ellas, y así nadie pueda descubrirles, nadie pueda hablar más de la cuenta sobre sus actividades privadas. Quinta característica del híbrido reptiliano regresivo: su meta es el poder y el dinero. Su nivel de codicia es extremo y son grandes trepas en el campo político, financiero. Ahí donde está el dinero, la dominación y el control social, ahí van a estar ellos trepando. Sexta característica de este linaje: gozan con el dolor ajeno. Generalmente esta clase de híbridos provocan que las personas que están a su alrededor, pareja, amigos, familia, acaben discutiendo o sufriendo problemas y conflictos emocionales, porque ellos se alimentan de las bajas vibraciones y disfrutan con el dolor ajeno. Generalmente las personas que envuelven a estos sujetos, sus vidas acaban convirtiéndose en un mar de lágrimas, en un auténtico calvario emocional. Séptima característica de estos seres: tienen un magnetismo especial para convencer a los demás. O sea, logran cubrirse con un carisma y generalmente son muy inteligentes y muy convincentes. La gente se queda absolutamente embobada escuchándoles. Siempre suelen meterse como he dicho antes, en el campo financiero o en el campo político. Son grandes expertos para engañar, para engatusar. Ofrecen argumentos siempre, eso sí, muy teóricos. Pero claro, el que les está escuchando no cae en la cuenta de ese nivel de practicidad de lo que está hablando. ¿Cómo va a funcionar eso a nivel práctico? Siempre es algo como muy teórico y nunca se llega al meollo de la cuestión, porque la persona realmente ni siquiera llega a planteárselo y se quedan como hipnotizados por ese magnetismo y la forma tan convincente que tienen para explicar las cosas. Son expertos en el control mental. Octava característica de estas entidades: proyectan en los demás sus propias iniquidades. Es decir, es un efecto espejo. Si ellos son crueles, acusarán a otros de serlo. Si tienen una pareja y ellos mismos son infieles, acusarán a su pareja de tener una aventura. Novena característica de estas entidades: les encantan los niños y son grandes pedófilos. Esa es una característica habitual en estas especies reptilianas y la vemos reflejada en todos los textos de la historia.
ellos cometen el adulterio y el incesto, especialmente el incesto, prácticas sexuales entre sus propios miembros de su familia. Y 10ª característica reptiliana: son grandes narcisistas, sociópatas y psicópatas. Estos seres realmente, cualquier persona que se oponga a sus intereses, son capaces de matarla, esconder el cadáver y no sentir absolutamente ningún tipo de remordimiento ni ningún tipo de sentimiento. Incluso hay ciertos psicólogos que han estudiado estos aspectos de la historia de estos linajes reptilianos y se han interesado en realizar estudios y han acabado dándose cuenta de que hay un alto porcentaje de nuestra sociedad dirigida por altos estamentos en que realmente son psicópatas. Estamos siendo gobernados en muchos países del mundo por personas que son psicópatas. Por supuesto no digo que todos, afortunadamente también hay políticos que intentan ayudar. El problema es que cuando llegan en lo más alto del poder es muy probable que acaben corrompiéndose. Pero hablando de estos seres, realmente la psicosis es una característica esencial. Yo, por ejemplo, os podría comentar el caso de uno de los asesinos en serie más famosos de todos los tiempos. En Seattle, en Estados Unidos, a mediados de los años 70, un señor con un carisma muy especial y que parecía que su carrera política iba muy bien encaminada, pues iba para gobernador de California. Y estoy hablando del señor Ted Bundy. Pues resulta que este hombre, a sus ratos libres, sobre todo por las noches, salía con una barra de hierro con la que golpeaba a sus víctimas, siempre mujeres, chicas jóvenes, a las que les aplastaba el cráneo y muchas veces antes de matarlas las ataba a la cama, las violaba brutalmente y en algunos casos incluso les llegaba a introducir, arrancando la pata de una cama, le desgarraba la vagina. O sea, imaginaos el grado de crueldad de este individuo. El caso es que llegó a matar, oficialmente reconocido por él, 35 víctimas, 35 chicas jóvenes. La última de ellas, una pobre niña de 12 años. La mató sin ningún tipo de contemplación. Este hombre parece ser que, según expertos que lo estudiaron, decía que para él las personas no eran seres humanos, eran como objetos. Consideraba que las personas eran como objetos. Imaginaos, su sed de matar era absolutamente insaciable. La policía le seguía la pista, él sabía que tarde o temprano era probable que lo acabaran pillando, pero él seguía y seguía con su obsesión de seguir matando. Y contaba que nada le hacía sentir más poderoso que observar el momento final en que la chica exhalaba el último aliento. Dice que aquello le daba una sensación de poder. Y decía textualmente que en ese momento que soltaba el último aliento la chica, él era Dios. Imaginaos el grado de locura, de perversión, de enfermedad mental, vamos a decirlo así. Y realmente este hombre, todos los políticos, cuidado, no estamos hablando de personas de poca monta, hablamos de gente de lo más posicionada dentro de nuestra sociedad. Nos decían, después de descubrir que Ted Bundy era un asesino tan despiadado, nos decían que no podían creerlo. En entrevistas, en diferentes documentales, podemos ver en internet, cómo contaban que no podían creerse que ese encantador hombre, tan sensible, tan amable, tan empático, podía realizar esas terribles matanzas cuando de noche salía a coger a sus presas. Porque lo describían como un hombre que tenía un magnetismo especial, un carisma, una sensibilidad. Incluso Ted Bundy
años antes de entrar en política, había sido condecorado por la policía por salvarle la vida a un niño que se estaba ahogando. O sea, son personas que son grandes expertos para, de cara a la galería, a nivel social, ser personas con una especie de máscara de bondad, del ciudadano perfecto, y resulta que por dentro son auténticos monstruos. Fijaos que este personaje, Ted Bundy, que no me extrañaría nada, pero absolutamente nada, que tuviese algún tipo de genética de las que hemos estado hablando, logró despistar a la policía, se fugó 2 veces de 2 prisiones distintas, y cuando finalmente estaba ya en el corredor de la muerte para ser sentenciado a la silla eléctrica, este sujeto lo que hizo fue engatusar a la policía para alargar el momento de su propia ejecución, diciéndoles que les podría facilitar más datos sobre más víctimas que había matado. Y además se ofreció para ayudar a la policía a pillar a otros asesinos en serie, a otros psicópatas de su misma calaña o parecida. O sea que, si no recuerdo mal, evitó 2 veces, una en el 82 y otra en el 86, evitó 2 ejecuciones. Y él seguía con la convicción hasta el último momento de que conseguiría burlarse de la ley y conseguiría, por supuesto, evitar la silla eléctrica. Pero, finalmente, en enero de 1989, Ted Bundy finalmente fue ejecutado a la silla eléctrica. En 60 segundos quedó frito, lógicamente. Lo más curioso es que en internet podéis ver un vídeo en el que horas antes de ser ejecutado le realizan una entrevista en televisión con un doctor que lo tiene delante, le está interrogando, y incluso en ese momento Ted Bundy, si observamos su gestualidad, se ve un hombre extremadamente sensible, humano, cálido, intentando justificar sus barbaries, diciendo que el problema estaba en la pornografía, en que esta sociedad es muy inconsciente y que debido a que él fue un adicto a la pornografía desde los 12 años, eso fue la causa de sus trastornos y de sus perversiones sexuales, y que por eso acabó matando. O sea, fijaos cómo funciona la mente de estos psicópatas. Hasta el último momento intentó argumentar para que los jueces siguiesen prolongando esa ejecución. Y lo más curioso es que la sociedad norteamericana estaba tan cansada de este señor, estaba tan cansada de sus mentiras y de su crueldad, que por la radio hicieron un llamamiento para que en la hora justa, creo que eran las 7 de la mañana, 7-8 de la mañana del día siguiente a esta grabación, la hora exacta de la ejecución, pidieron por la radio que por favor la gente desenchufara los electrodomésticos, los televisores, absolutamente todo, para que la silla eléctrica funcionara eficientemente y pudiera darle la descarga final a este sujeto y realmente lo dejara frito. Y eso fue lo que la sociedad norteamericana realmente hizo. Miles, quizás millones de personas se unieron a ese llamamiento y desenchufaron todos sus electrodomésticos para que a esa hora realmente Ted Bundy desapareciera de la faz de la tierra. Con eso quiero deciros que realmente fue un caso tan evidente de psicosis, con ese caliz, con esa máscara de bondad, cuando esa persona realmente era un auténtico monstruo. Un ejemplo de lo que estos linajes pueden llegar a hacer, pero en este caso, desde luego, a este señor se le fue de la mano sus propios instintos.
Bien, en futuros videoprogramas vamos a intentar exponer el otro reverso, la otra cara de la moneda, que es precisamente esos linajes reptil que son todo lo contrario, que son, por supuesto, un tipo de genética que nos ayudaría a reconectarnos con esa fuente, y que eso lo vemos evidenciado a lo largo de toda la historia, de que ha habido también ese linaje reptil positivo para nosotros, porque fueron los que depositaron en nuestra civilización, en el seno de nuestra civilización, una serie de conocimientos que sin ellos no estaríamos hoy aquí hablando, ni tendríamos la tecnología que tenemos, ni, por supuesto, grandes filosofías que nos han ayudado a tener mayor cercanía con nuestro lado espiritual. O sea que intentemos no radicalizarnos y entender que hay diferentes variantes dentro de estas genéticas. Nosotros vamos estudiando estos textos y vamos descubriendo día a día que realmente hay una gran diversidad de genéticas, y no solamente reptilianas, también podemos hablar de otras razas cósmicas que intervinieron en el pasado. Por ejemplo, podríamos hablar de los famosos pleiadianos. Pero cuando hablamos de pleiadianos o de arturianos o de estas razas, hay que entender que, por ejemplo, los propios Anunnakis también son pleiadianos. Es decir, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos dentro del mapa de la bóveda celeste, pues lógicamente no podemos decir que hay una raza que sea pleiadiana, porque las Pléyades puede tener millones y millones de razas diferentes. Bien, amigos, y con esto no me alargo más y os deseo unas felices fiestas y nos vemos en futuros vídeos. Un abrazo.